Bienvenidos a todos los seguidores y visitantes del canal del Licenciado Bolívar. El día de hoy vamos a abordar un tema del cálculo diferencial relacionado con las reglas de derivación. Iniciemos entendiendo que la derivada es un operador lineal. Este operador lineal es una función que va a transformar funciones reales de variable real en otras funciones reales de variable real a través de su regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia es el límite del cociente de Newton. Y es precisamente esta definición que va a generar todo el bloque de reglas de derivación que hoy empezaremos a estudiar. Las propiedades de la derivada, como la linealidad, es decir, que se puede distribuir a la suma de funciones y a la multiplicación por un escalar, la regla de la cadena, el teorema de la función inversa, se verán posteriormente en el uso. Ahora quiero incidir cómo funcionan las reglas de derivación y clasificarlas en tres aspectos. Primero, un caso particular, un caso especial y un caso general. Ustedes saben que todo se deduce, ¿no? De lo grande a lo pequeño. En este caso, el caso general está relacionado con la regla de la cadena. Pero, como tenemos que derivar funciones, surge el caso particular cuando la función solo es x. Un caso especial cuando el argumento de la función es ax más menos b. Es decir, es un factor lineal. Veamos, fíjense, la derivada con respecto a x de x a la n, ¿no? Esto se usa con mucha frecuencia, que es igual a n, bajamos el exponente, n, por x elevado a la n menos 1. Es decir, resta menos 1. Segundo, derivada con respecto a x de 1 sobre x a la n. ¿Y esto de dónde va a salir? Puedo transformar a la primera forma, es decir, por teoría de exponentes, x elevado a la menos n, ¿no es cierto? Derivo de esa forma, pero como se va a repetir, obtenemos este resultado. Es decir, menos, por estar en el cociente, un cociente menos el exponente, n, sobre x elevado a la n más 1. Es decir, sube de grado. ¿Sí? Si está en el numerador, baja un grado, y si está en el denominador, 1. Tiene el signo menos, y segundo, sube de grado. Y tiene la misma forma. Tercero, la derivada de la raíz enésima de x. En general, enésima. ¿A qué es igual? Esto lo utilizo en clase para la situación de recordar, ¿no? Como una mnemotecnia. Entonces yo digo, la derivada de la raíz enésima de x es la misma raíz. Y aquí está. Sobre el producto del índice por el argumento. ¿Cuál es el índice? N. Y el argumento, x. Ahí está, nx. Y bueno, si racionalizamos esta expresión, nos queda de esta forma. Ahora, por último, esta cuarta fórmula que también es muy importante, la derivada de 1 sobre raíz enésima de x. Pero en analogía al caso número 2, ¿no es cierto? Está en el cociente, va a aparecer el signo menos. Menos. Segundo, ¿qué dije respecto a la derivada de la raíz enésima de x? Es la misma raíz. Y fíjense aquí, también se repite. 1 sobre raíz enésima de x por, ¿no es cierto? nx. Esa es la regla. Estas cuatro son fundamentales y debemos recordarlas siempre. Ahora, vamos a ir al caso especial. ¿Pero qué de especial tiene? Que el argumento es igual a ax más menos b. Ese coeficiente que acompaña la variable x, ¿no? Curiosamente, después de aplicar la regla de la cadena, termina como a, solamente como coeficiente, y sale fuera de la expresión. Es decir, derivada de ax más menos b, todo elevado a la n, factorizo el a que está con rojo, factorizo, y lo trabajo como si fuera x, como si fuera, no es x, sino es como si fuera. ¿Cómo era si fuera x? X, n por x a la n menos 1, aquí está.
n por ax más menos b elevado a la n menos 1. Y en forma análoga, si ustedes ven, se cumple para todos los demás casos. Miren el 4. Ahí está el 4. Ahí vamos a revisar el 4. Derivada con respecto a x de 1 sobre la raíz enésima de ax más menos b es igual a ¿ya? Factorizó, no importa que esté en el denominador, a. Y segundo, por estar en el denominador es menos, ahí está, menos 1 sobre la misma expresión, es decir, raíz enésima de ax más menos b, por el producto del índice por el argumento, n ax más menos b. Y claro, ahí está nuestro caso general. Y este caso general precisamente utiliza la regla de la cadena. Pero la lógica es la misma. Veamos. Por ejemplo, vamos a ver la segunda. La segunda. Aquí tenemos la derivada con respecto a x de 1 sobre u a la n. ¿Quién era? Está debajo, menos, en el cociente, menos, exponente, n, sobre u a la n más 1, por la derivada de u con respecto a x. Ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, eso va a cumplirse para todas estas formulitas. Ojo, estamos empezando con 4, pero se va a extender a todas las demás funciones, es decir, a las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, inversas también, por supuesto. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, halle la derivada de primer orden de la siguiente función. Nos dan una función y nos dan un puntito. X sub 0 es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que después de derivar, tenemos que reemplazar ese valor. ¿Sí? Acá tengo la función. La notación de la derivada puede ser esta expresión, ¿no? F' de x. O la derivada con respecto a x, ese cociente de f de x. Depende del uso y la frecuencia, ¿no? Usualmente para derivar se pone la expresión derivada, ¿no?, de sobre d de x. Es decir, la derivada con respecto a x. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar a la variable respecto a la cual estamos derivando. Y eso se puede ver cuando se habla de derivadas parciales, ¿no?, y tenemos que saber con respecto a qué variable estamos derivando. Muy bien. Derivada, ahí está la función, la reemplazo, 2x al cubo menos 4 sobre x raíz cúbica de x sobre 2 menos 5 sobre raíz cuadrada de x. Primera propiedad que vamos a usar de las derivadas, la linealidad. ¿Pero qué permite la linealidad? Distribuir. No, linealidad igual a ser distributiva. ¿Respecto a quién? A la adición y a la multiplicación por un escalar. En este caso, vamos a distribuir. Aquí está. Derivada de 2x al cubo. Pero el 2 es una constante, sale. Aquí está. Derivada con respecto a x de x al cubo. De forma análoga para los otros tres sumandos. ¿Sí? 4 sobre 4 por la derivada con respecto a x de 1 sobre x. Más un medio, la derivada con respecto a x de raíz cúbica de x, menos 5, la derivada con respecto a x de 1 sobre raíz de x. Como verán, este ejemplo está diseñado para recordar las fórmulas del caso particular. Muy bien, ¿cómo se deriva x al cubo? X al cubo se deriva como una función potencial, es decir, tenemos en este caso bajar el exponente 3 por x elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos la derivada de 1 sobre x. ¿Cuánto es el exponente en este caso? 1, pero está en el denominador. Y no podemos aplicar el cociente, porque sabemos cómo funciona esto. ¿Cómo era? Menos 1 sobre x elevado a la n más 1. En este caso sería menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Más un medio, la derivada de la raíz. ¿Cuál era la derivada de la raíz? La misma raíz. Aquí está. Sobre el producto del índice por el argumento. 3 por x. Ahí lo tenemos. Menos 5.
la derivada de 1 sobre raíz. Ojo, sobre. Y cuando es sobre, es menos. Y además es igual 1 sobre la raíz cuadrada de x por el índice, que aquí no se ve, pero es raíz cuadrada, es 2 por x. ¿Qué es lo que queda ahora multiplicando y operando? 6x al cuadrado menos por menos es más, sería 4 sobre x al cuadrado más, ¿no? Multiplicamos 2 por 3, que sería 6, y sería raíz cúbica de x sobre 6x más 5 sobre, ¿no? Menos por menos más, ¿sí? 5 sobre 2x raíz de x. Ahora nos dicen que debemos evaluar la derivada en el punto x sub 0 igual a 1. Entonces voy a reemplazar. Esta parte de rojo es el resultado de la derivada, ¿sí? Que no se suele poner, pero ya nos va a servir de referencia para este caso. Entonces, f de 1, x sub 0, va a ser 1. Y reemplazo, ¿no? 6 por 1 elevado al cuadrado más 4 sobre 1 al cuadrado más raíz cúbica de 1 sobre 6 por 1 más 5 sobre 2 por 1 raíz de 1. Y el resultado, ¿no? Sumando, ¿no? Tenemos 38 tercios. Y la pregunta es, ¿qué representa este valor? Este valor, cuando la función depende de x o de y, nos están hablando de curvas y va a representar la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿En qué punto? En el punto x sub 0, f de x sub 0. Es decir, que este valor nos va a ser útil cuando se hable de las aplicaciones o interpretaciones de la derivada, que representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Ya? Que quede eso como adelante. Hasta aquí vamos a llegar por ser una primera introducción a las reglas de derivación. Entonces, los invito a seguir el siguiente tema, que va a ser las derivadas de funciones como caso especial. Los espero hasta la próxima.